Ser Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la OPEP cierra el grifo, exportará menos petróleo y eso va a significar repostar más caro y muchas cosas más. Con estos precios, hacer un viaje largo y hacer una ruta te limita bastante. Antes eran a lo mejor 120 y ahora son 200. Cada día más caro, no sé dónde vamos a llegar. Esta era la banda sonora de los surtidores, lo que se escucha al repostar. Los transportistas y los autónomos y todo el mundo, me parece vergonzoso para todos. Esto es nada más que para ellos. Y esto va a ir a peor, porque la OPEP cierra el grifo del crudo. Básicamente se limita la exportación y se limita mucho. Lo pilota Arabia Saudí, pero lo ha encabezado un hombre que teóricamente ni siquiera debiera estar en estas reuniones porque tiene restringidos sus movimientos, el viceprimer ministro ruso Alexander Novak. Rusia ha sido instrumental a la hora de cerrar el grifo de la exportación de petróleo. Los precios estaban cayendo, se descontaba una recesión y, por tanto, menos consumo de crudo, así que lo que la OPEP Plus, insisto, la OPEP y Rusia hacen es literalmente limitar la oferta y encarecer los precios. Es la primera vez que se celebraba este tipo de reunión en persona desde antes de la pandemia y lo que se quería era mandar un mensaje muy claro al mercado y ese mensaje es clarísimo. Los precios del petróleo van a subir y mucho. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Con una declaración y con una decisión que claramente cierra el grifo del petróleo al planeta. Sí, la OPEP recorta en 2 millones su producción de barriles diarios a partir del mes de noviembre, en el que es el mayor recorte desde la pandemia. Se especulaba con una reducción de en torno a 1 millón de barriles, pero finalmente ha sido del doble, algo que supone en torno a un 2% de la oferta global de petróleo. Dice el cártel que encabeza Arabia Saudí que toma esta decisión por la incertidumbre del escenario económico global, por las previsiones que manejan sobre la demanda de crudo, prevén que caiga. Ese es, dicen, el enfoque con el que trabajan siempre para conseguir los resultados exitosos que esperan. En su última reunión, la OPEP había incrementado simbólicamente la producción en 100.000 barriles diarios. Ahora da un frenazo definitivo. Esto es lo que tenemos y estas las conclusiones e implicaciones de lo que tenemos a partir de ahora. Porque la primera implicación es: vamos a pagar más, mucho más, por el precio del petróleo. Cuando hay menos oferta, lo que hay es más caro. Y esto es exactamente lo que va a pasar. ¿Cuánto más caro? De momento, el crudo ha subido un 5% hasta ayer y se creía que la oferta iba solo a recortarse en 1 millón de barriles, se ha recortado en 2, así que otro 5% más es esperable. Hay una regla de oro en la Reserva Federal y en el planeta, y es que cuando el precio del crudo sube $10, la inflación sube 2 décimas y el crecimiento económico baja 1. Esto es esperable ahora mismo. Hay un precio más caro que, por cierto, va a ser el doble más caro, porque además de que esto va a ser más caro, lo pagamos en dólares y el dólar también se ha encarecido, así que esto es lo que podemos esperar ya en el surtidor. ¿Y de qué nos sirve que nos lo baje? Si nos está bajando por un lado y subiéndonos por otro, o sea, es que esto es de vergüenza, pero no solamente la gasolina. Tenemos que ir andando, que como siga esto así, pues... A esta hora el precio del barril se encarece casi un 2% más, así que esto próximamente en un surtidor cerca de usted. Y primer desafío, el económico. Segundo desafío, el estratégico. Putin gana un asalto. Ahora mismo Putin va a ver cómo su primera fuente de ingresos, el crudo, el gas y la energía, se encarece. Es decir, su primera fuente de ingresos lo es todavía más. Esto además rompe la unidad de quienes habían asumido que Rusia podía pagar, porque hasta su propio ministro Peskov había dicho que eran conscientes de que este abaratamiento del crudo iba a tener un impacto negativo en ellos y que las sanciones iban a tener un impacto negativo en ellos. Pero ahora mismo Putin acaba de ganar el asalto económico de esta guerra.
Así que hay un desafío económico, vamos a pagar más, un desafío estratégico, Putin va a ganar más, pero hay una tercera consecuencia y es que se resquebraja la unidad política, hay un tercer desafío político. Arabia Saudí ha sido el socio de Estados Unidos durante 75 años y Estados Unidos había intentado que no se beneficiara a Putin en esta guerra con un precio más alto del crudo. De hecho, Biden se ha reunido varias veces con Bin Salman. Let me state clearly that the United States is going to remain an active, engaged partner in the Middle East. Y se había ofrecido incluso la imagen de reunirse con quien había sido señalado como asesino de periodistas. Pero Arabia Saudí acaba de pegar un portazo a Estados Unidos y acaba de caer del lado ruso. Así que ahora mismo tenemos literalmente un problema de precio, tenemos un problema de estrategia y tenemos un problema de aliados. Todo esto es lo que significa la decisión de hoy de la OPEP de cerrar el grifo del crudo. Y a partir de aquí, muchas cuestiones para el análisis. Director del Programa de Energía del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a aclarar primero. ¿Vamos a más precio en el surtidor? ¿Vamos a más inflación? Sí, evidentemente. Ya hemos visto hoy una subida de precios importante en el mercado del petróleo, pero sobre todo lo que está subiendo con fuerza, al menos en los mercados americanos, son los mercados de refinados, la gasolina y sobre todo el gasoil. Y empieza a haber un enfado muy importante en Estados Unidos porque esto va a suponer subidas de precios pues muy dañinas en un periodo pues muy cerca de las elecciones de medio término, ¿no? Aquí nosotros no pagamos el barril de Texas, pagamos el barril de Brent, pero ¿aquí podemos esperar lo mismo? Sí, evidentemente. Cuando sube el precio, sube para todos. Sube de una forma mayor o menor, en un precio con una pequeña diferencia de descuento en función de cómo vayan los mercados, pero evidentemente, y además es que se están juntando muchas cosas. Por un lado está este recorte de 2 millones de barriles día, aunque en realidad, como había muchos países que no estaban cumpliendo sus cuotas, pues espera que se quede en 1 millón y pico, ¿no? El recorte, pero aún así es una señal muy importante en un momento muy malo. Entonces sí que evidentemente es una pésima noticia que además se suma a, o si no, por no decir que es la respuesta a la entrada en vigor de un tope al precio del petróleo ruso que va a impulsar el G7 en los próximos días y que por tanto todo esto, sumado a que va a entrar en vigor la prohibición en la práctica de importar petróleo en la Unión Europea de origen ruso, pues todo esto apunta a un problema de suministros reducidos y alza de precios conforme avance además el año, especialmente en algunos productos que se utilizan también para la calefacción, el transporte, que son más estacionales y donde se espera un impacto importante de precios que puede variar incluso y ser más acusado en los productos refinados, por lo mucho que importábamos ya refinado de Rusia, que incluso en el propio precio del petróleo. La guerra sobre el terreno puede estar ganándola o no Rusia, pero la guerra económica la está ganando Rusia, la está perdiendo Estados Unidos. Yo creo que no. Bueno, esto es un tema para debatir y además el cálculo, el análisis se hará, yo creo, en más largo plazo. Es muy difícil ahora mismo decir qué es lo que está ocurriendo. Sí es cierto que la distribución de los costes no es simétrica, es decir, en un principio Rusia ha tenido mucha más capacidad de infligir un daño muy rápido a nuestras economías, por hablar de las matanzas que está llevando a cabo, pero vamos, hablando de economía, ¿no? Un daño muy rápido a la economía de los países, sobre todo europeos, porque estamos dependientes también del gas y en menor medida de Estados Unidos, pero en el medio y largo plazo el daño para la economía rusa va a ser, yo diría que va a ser una situación casi letal. Ahora mismo se encuentran muy reducidas sus exportaciones de gas a Europa, que era el grueso de lo que estaba sacando. Tiene cerrado todos los grifos financieros, tecnológicos, tienen serios problemas de abastecimiento de su escasa cadena industrial, no tienen elementos de diversificación, tienen problemas de abastecimiento prácticamente a todos los niveles, desde la informática hasta los electrodomésticos, y caer en manos de China como opción estratégica, pues en el largo plazo probablemente
sea una estrategia económicamente desastrosa. Entonces yo creo que en el largo plazo la guerra la vamos a ganar, es lo que nos dice la literatura de relaciones internacionales. Las democracias en una guerra ganan, pero nos lleva tiempo y desde luego tenemos que asumir costes. Los estamos asumiendo desde hace un año y bueno, pues en ello estamos a ver cómo minimizamos esos costes de la mejor manera para que los consumidores, los ciudadanos, las empresas se vean lo menos afectados posibles, pero que esto es un shock energético de primera magnitud comparable a los de las crisis del petróleo, sin ninguna duda. Hay una estrategia y una, arma que se iba a jugar y que ahora mismo puede quedar comprometida, y era la de poner un tope al precio del petróleo, con China y con India pendientes de esta jugada y escépticos en esta jugada. Que ahora el precio del petróleo suba tanto más puede comprometer ese tope, un tope que ya había dicho Putin iba a ser respondido. Putin había amenazado con congelar y con dañar todavía más el suministro, no solamente de petróleo, también de gas. Hoy la Comisión Europea ha vuelto a plantear y pretende elevar al G7 el tope al precio del petróleo. Y hoy se ha insistido en que lo que se va a poner un tope sí o sí es al precio del gas. Hoy lo decía von der Leyen. Introducing a cap on gas overall is a temporary solution until we will have a new EU price index. Diciendo que esta es una solución que se va a adoptar hasta que haya un nuevo sistema de precios con mejor funcionamiento, que ya se ha comenzado a trabajar. Gonzalo Escribano, director del Programa de Energía del Real Instituto Elcano, ¿ese tope al precio del petróleo es historia o eso todavía puede salir adelante? No, todavía puede salir adelante. Además, vamos a ver, hay que valorar las medidas que se proponen en su justo término. Esta es una medida que nunca jamás se ha implementado, es un experimento de política económica muy inusual. Pero estamos en tiempos excepcionales y, como se ha comentado en alguna ocasión, no estamos para ver si son galgos o podencos y hay que disparar con todo. Entonces, la medida, incluso aunque no tenga el efecto diseñado en el papel, es positiva. ¿Por qué? Porque China y India nunca van a asumir eso. Ya están obteniendo el crudo ruso con $30 de descuento, ¿no?, sobre el precio de mercado. Esos son ya $30 que Putin está perdiendo. Pero la jugada del tope es que aunque los países no se apunten, porque China, India, por motivos políticos, y muchos otros no se van a apuntar, no lo van a hacer, pero aún así eso va a dificultar o va a permitir, y ya hay comentarios de ministros que pongan ustedes el tope porque eso me va a conseguir unos precios todavía más bajos cuando yo negocie con los rusos, que están ofreciendo contratos a largo plazo bajísimos. En la medida en que se pone presión a ello, en la medida en que además la cuestión no es tanto el propio petróleo, sino quién asegura, quién transporta. El 90% del seguro marítimo se da en la Unión Europea. Entonces, los países pequeños, sin sumarse a eso, van a beneficiarse de una bajada de precios. Aunque no sea lo que está en los papeles, todo suma y, por tanto, yo creo que se debería adoptar. Y, de hecho, no es descartable que esta respuesta, esta presión del señor Putin en la OPEP+, sin duda se pueda entender como una respuesta a estas medidas, junto con otras, ¿no?, como la liberación de reservas estratégicas, etcétera. Es un mensaje, como se ha comentado en la introducción, verdaderamente muy fuerte desde el punto de vista geoestratégico. Pues Gonzalo Escribano, director del Programa de Energía del Real Instituto Elcano, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias por el interés. Un saludo. Este es hoy el nuevo y último problema en la economía. Créannos que lo que hoy ha ocurrido en la OPEP y lo que hoy ha ocurrido en Rusia tiene valor de última hora de frente bélico. Es extraordinariamente importante. Mientras aquí se sigue intentando buscar un sistema que evite que todas estas sacudidas se conviertan en precio y que cada uno de estos zigzags bélicos haga que el precio se altere de una manera disparatada. Eso es exactamente, según ha adelantado hoy la SER, en lo que está trabajando el Ejecutivo. Un nuevo sistema que intente frenar la volatilidad. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y eso se pretende hacer para quienes pagan el sistema de
PVPC, el sistema regulado, el sistema de quienes pagan una factura más humilde, ¿no? Sí, en lugar de fijar un precio con referencia a un día concreto, a una fecha específica, que es algo más volátil, pues a partir de ahora se va a utilizar una cesta de precios con 3 referencias temporales, una media mensual, otra trimestral y otra anual. Estas 3 referencias se van a ponderar de manera diferente para calcular la tarifa, de forma que pesarán más las referencias más estables. La referencia anual, la media de todo el año, representará hasta el 54% de la tarifa y así se amortiguarán las subidas y bajadas del precio PVPC. Los cálculos del Gobierno, según el texto al que ha accedido la SER, apuntan a que esta nueva fórmula reduciría hasta 1/3 la volatilidad de la tarifa. Ahora la diferencia entre el precio más barato y el más caro durante el día llega al 27%, así que con esta nueva fórmula, según el Ejecutivo, la diferencia se reduciría hasta el 17%. A partir de aquí, calendario express. El Gobierno va a abrir hoy mismo la consulta pública de ese nuevo sistema. En un mes tiene que haber recibido la respuesta de consumidores, industria, sus alegaciones, y a partir de 2023 el sistema entra en vigor. Estamos hablando de este mismo año. Octubre, noviembre y en 3 meses, en diciembre, ese sistema se empieza a desplegar para estar plenamente operativo en el año 2025, decía hoy Teresa Rivera. Lo que proponemos es crear una cesta de indicadores que estén razonablemente ponderados y que permitan dar una mayor estabilidad al precio a lo largo de los próximos meses, desde que entre en funcionamiento esta nueva tarifa. El objetivo fundamental es estabilizar el mercado que pagan 9 millones de usuarios, 1 de cada 3 contratos, los más humildes, los que están fuera del mercado libre. Y a partir de aquí, alegaciones que buscamos en directo. Rubén Sánchez, presidente de Facua, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lo leen? ¿Cuál es la lectura de Facua? Transición Ecológica habla de una reforma de la tarifa semirregulada PVPC que garantice que haya menos volatilidad en los precios. Sin duda, necesitamos menos volatilidad, necesitamos precios estables, que no nos lo cambien cada hora, miles de precios al año. Pero sobre todo, la prioridad tendría que ser precios que sean menos caros por encima de menos volátiles, porque ¿de qué nos sirve un precio estable desproporcionadamente alto a los consumidores? Hay que atacar el margen de beneficio descomunal que tienen las grandes eléctricas, y para eso hace falta una reforma de calado del sistema de fijación de precios y que no se pueda basar en una subasta donde las energías más baratas se pagan al precio de las más caras, que ya de por sí además entran infladas en esa subasta. Todo este movimiento de la OPEP y todo este recorrido en precio que acabamos de leer es lo que está marcando y dando la vuelta también a los mercados. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Que parecen haber vivido 2 días de espejismo, pero que están de nuevo dándose la vuelta. La lectura de Jerome Powell, la lectura del gobernador de la Reserva Federal, es literalmente esta: que una subida de $10 en el precio del petróleo significa un aumento de la inflación del 0,2% y una caída del crecimiento del 0,1%. El gobernador de la Fed lo ha explicado en muchas ocasiones, la última vez hace apenas una semana, en estos términos. There's a very high likelihood that we'll have a period of apuntando que eso desmonta la labor de la Reserva Federal y que, por tanto, si los precios suben y si el petróleo sigue subiendo, la posibilidad de que los tipos vuelvan a subir otra vez se incrementa. De momento, con esa lectura en mente, Pablo, los mercados hoy se han dado la vuelta. A esta hora Wall Street está cayendo un 0,2%, 0,3% pierde el Standard & Poor's, un 0,7% está perdiendo el Nasdaq. Aquí nuestra bolsa, ¿qué ha hecho? Pues aquí el IBEX recorta las ganancias con las que cerraba ayer y lidera las caídas en Europa. Ha sido una sesión en la que ha ampliado su caída hasta terminar perdiendo un 1,5% y quedarse cerca de los 7.600 puntos, en los 7.579. Dentro del selectivo español vemos una tabla teñida de rojo, con energéticas y banca en la parte baja de la tabla, aunque hoy las más golpeadas han sido las vinculadas al inmobiliario. Colonial y Meliá Hoteles caen un 5%, solo la energética Repsol se despega de las caídas, se anota un 2,6% al calor de la decisión de la OPEP. La OPEP claramente alimenta hoy esa cotización, las petroleras, las grandes beneficiadas ya, Repsol subiendo un 2,5%. Víctor Alvar González, socio fundador de Next Finance, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. ¿Y con esta decisión de la OPEP podemos esperar esto? Petroleras, Repsol, hacia arriba. Bueno, no está tan claro que realmente
hay esta seguridad. Yo creo que conociendo esta decisión, la subida que ha tenido el precio del petróleo tampoco es espectacular. Pensemos que viene de bajar, de tener una temporadita de bajadas importante. Por lo tanto, no estamos viendo tampoco una reacción digamos, muy fuerte de subida en el precio del petróleo y por lo tanto tampoco debería de notarse tanto en el caso de las energéticas. Lo que ocurre, eso sí, que a medio y largo plazo son interesantes porque lo que van a tener, vamos, quien está ganando en esta situación claramente son las empresas energéticas. Por lo tanto, con independencia de que suba un poco más, un poco menos el precio del petróleo, estamos viendo resultados magníficos, lógicamente, que están teniendo en sus cuentas de pérdidas y ganancias y van a seguir ganando mucho dinero, o sea que eso va a seguir beneficiándolas, eso está claro. En la misma lectura en términos de tipos de interés, esto dice no es una subida dramática, luego no debiera precipitar mayores subidas de tipos de interés en Estados Unidos, aquí en Europa. No, y por otro motivo, no tanto el precio del petróleo, sino porque estamos empezando a ver algunos de los datos, a ver cómo me explico brevemente. Estamos en la típica situación que peor es mejor, es decir, peor para la economía real norteamericana, sobre todo, que es, en fin, la Reserva Federal es la que está dirigiendo el destino de los mercados ahora 100%, peor para la economía real en Norteamérica, mejor para las bolsas. ¿Por qué? Porque en la medida, ¿qué quiere la Reserva Federal? Bajar el suflé de la economía norteamericana, quiere enfriar la economía norteamericana y hasta ahora no tenía unos datos muy convincentes en este sentido, pero estamos empezando ya a tener algunos, que no los voy a aburrir con ellos, pero básicamente resaltar, por ejemplo, uno muy importante. En Estados Unidos hay pleno empleo y en Estados Unidos eso genera inflación salarial y eso era uno de los elementos más complicados. Y hemos tenido un dato ayer muy importante, ya veremos si sigue en esa dirección, y es que las ofertas de empleo, que solo no hacían nada más que subir en Estados Unidos, las ofertas de empleo han bajado de una forma muy llamativa. Y luego también hemos tenido un dato de actividad económica, el famoso índice PMI de actividad económica en Estados Unidos y global, donde también vemos ese enfriamiento se está materializando. Por lo tanto, hay la esperanza de que la Reserva Federal o bien se tome una de esas famosas pausas para ver cómo va su política, si está funcionando o no, o que reduzca un poco, digamos, el ritmo ese de subidas tan fuerte que está aplicando y las próximas a lo mejor no sea un 0,75, sino que sea un poquito más. Para los mercados esto es fundamental, es un tipo de alivio que se nota mucho en los precios y pues hemos tenido una subida muy importante en los dos últimos días y hoy tampoco recorta tanto para lo que habían subido. Pues socio fundador de Next Step Finance, Víctor Álvar González, le agradezco mucho su lectura con nosotros aquí en la SER. Un abrazo y muy buenas noches. Y a vosotros vuestra llamada, os agradezco yo. Hoy, el día en que hemos leído esto, la OPEP cerrando el grifo, aumentando el precio del petróleo, próximamente en un surtidor cerca de usted. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.